Buenos días, y Blanco sobre Negro ha venido hasta el rectorado de la Universidad de Córdoba para hablar de literatura con mayúsculas, para hablar de la cultura con mayúsculas. Venimos a hablar de Góngora, uno de los grandes representantes de nuestra literatura internacional. Y obviamente tenemos que hablar con alguien que lo conoce profundamente, obviamente casi como si hubiera vivido con él. Joaquín Rosé, catedrático de la Universidad de Córdoba y director del departamento dedicado a Góngora. Buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Joaquín, la primera pregunta que se hace un poco tonta, que se hace un poco ñoña, pero necesitamos saber quién fue, quién es Góngora. Sí, a veces esta necesidad es más perentoria para los cordobeses que para los de fuera, porque quienes se dedican a la cultura de fuera tienen muy claro que Góngora es un poeta universal, renovador de las letras y de la poesía escrita en español. Los que estamos aquí en Córdoba, pues lo vemos como algo tan cercano que, bueno, pues no hace falta entrar en profundidad y conocerlo. Hablamos de Góngora, pero muchas veces no sabemos quién es Góngora, pero estamos aquí, lo vamos viendo y ya está. Sí, nos pasa también con el Duque de Rivas, claro, y con otros autores. Hasta con Julio Romero de Torres, aunque menos, porque ahí la preeminencia de lo visual hace que sea un personaje más conocido que un poeta, donde lo visual no es tan esencial como lo auditivo, ¿no? Claro. Bien, ¿no? ¿Qué aportó Góngora a la literatura o qué ha aportado o sigue aportando Góngora a la literatura? Sigue aportando. De hecho, este congreso estudia la huella de Góngora no solo en la época colonial, por época colonial entendemos siglos XVI, XVII y XVIII en América, sino también toda su influencia en los siglos posteriores, incluido el siglo XX y el siglo XXI. Entonces, Góngora es un poeta vigente. Y Góngora aportó tanto que puede decirse perfectamente leyendo un poema cualquiera si ese poema fue escrito antes o después de Góngora. Lo que quisiera explicar es que una vez que Góngora empieza con su renovación poética, en España al menos poesía se escribe de otra manera, pero no solamente poesía, también prosa. La española del siglo XVII podría haber ido por otra vertiente distinta, y gran parte de la prosa, sobre todo de la novela corta del XVII, tiene una influencia decisiva del estilo de Góngora, aunque Góngora fuera un poeta, claro, y también un dramaturgo porque escribió una obra de teatro. Sí. Góngora, vamos a recordar a otro contemporáneo nuestro. ¿Fue un trovón o fue un señor en su época? Es decir, y eso es la vivencia que después transmite en su literatura, porque sabes que en esa época o eras eso, o eras un trován o eras un señor, es decir, estaba en la alta alcurnia de eso y escribías de una manera a lo mejor. ¿Eso fue importante para él? Bueno, cuando me has preguntado antes quién es Góngora, iba a contestarte, ojalá yo supiera realmente quién es Góngora. ¿Quién fue, no? Porque reconstruimos muy alegremente la vida de los personajes históricos, creemos que lo sabemos todo, y bueno, no sé hasta qué punto damos en el clavo o no. Si eso nos pasa en nuestra vida presente, creemos saberlo todo de una persona y luego nos sorprendemos comprobando que quizá es completamente distinta como pensábamos. Imaginemos toda esa labor de reconstrucción a través de unos testimonios, muchos de los cuales están perdidos, ¿no? Lo poco que tenemos que reconstruir la vida. Por eso, sobre Góngora, hablando de lo del truán o del señor, Góngora era sobre todo un señor. Era un señor porque pertenecía a una clase alta. Su padre era juez de bienes de la Inquisición, su padre era amigo de Ambrosio de Morales, o sea que Góngora era un señor. Dentro de lo que eran los estamentos de la época era un señor. Lo que pasa es que luego se ha difundido una imagen de Góngora, como tantos bulos, como tantas patrañas sobre Góngora, de que bueno, era un jugador empedernido, que despilfarraba su caudal. Un hombre de mal vivir, ¿no? De mal vivir, todo eso. Que cuando fue a Salamanca a estudiar prácticamente no estudiaba, sino que se dedicaba a jugar a las cartas. Entonces, todo esto que forma parte del mito sobre Góngora, como otras muchas cosas, de las que en algún momento podríamos hablar, pues hay que ponerlo un poco entre interrogantes, y porque todas estas afirmaciones hay que documentarlas mediante testimonios históricos, y no todo esto está documentado. Además, Góngora tenía un problema. Góngora, si yo mal no recuerdo, y perdona si me equivoco, Góngora realmente nunca publica toda su obra en vida. Eso se ha ido haciendo con posterioridad y casi con recopilaciones que ha hecho gente y no la preparó él, ¿no? Góngora publica poemas aislados. Exactamente. O sea, es que en esta época la poesía normalmente corre manuscrita. O sea, los poetas seguidos por el público pues son copiados, ¿no? Se copian sus poemas y hay un montón de manuscritos, ¿no?
Pero sí hay algunos poemas sueltos que se van publicando en vida de Góngora. Su primer poema lo publica a los 19 años, en 1580, y luego va publicando en varios libros y sobre todo en una antología de la época, que fue la más importante antología de poesía de la época, que es la llamada Flores de Poetas Ilustres, recopilada por Pedro Espinosa. Esa antología, que se publica en 1605, contiene poesía de varios autores de la época. El autor que publica más poesía, más poemas, con mayor número de poemas en esa antología es Góngora. Y estamos hablando de 1605, o sea que Góngora ya tenía más de 40 años, tenía 44 años. Y como digo, poemas sueltos, poemas de distintos libros, por ejemplo en un libro de retórica publica un soneto. Ahora, es en el momento en el que él muere cuando sale una edición que es la llamada edición Vicuña, que es una edición del mismo año de su muerte, de 1627, que recoge, podríamos decir, la mayor parte o gran parte de su obra, ¿no? Y luego habría muchas ediciones, muchísimas, después de su muerte, en todo el siglo XVII. Literariamente Góngora tuvo enfrentamientos con otros autores de la época. ¿Son reales, son irreales, son verdad, o es que era casi necesario en esa época, un poco por esa competición de que para que la gente me conozca tengo que competir con alguien y pasar de eso a que compitan, ¿no? Lo primero que habría que decir es que Góngora no necesitaba absolutamente eso. No necesitaba marketing, llamémoslo así. Para nada, para nada. Góngora era muy admirado y eso sí, hay que reconocer que cuando él difunde el Polifemo, la fábula de Polifemo y Galatea y las Soledades, está escribiendo de tal manera que surge una polémica sobre su poesía. Y en esa polémica hay quien defiende a Góngora y hay quien lo ataca. Por ejemplo, se dice que Lope de Vega en ese momento pues atacó a Góngora. Y también Quevedo hace algunos ataques. Estamos hablando de a partir de 1613, 1614. Bueno, Quevedo se metía con casi todo el mundo, ¿no? Claro, claro. Y entonces hay también defensores de Góngora. Se dice, aunque hay quien piensa que no es así, que en toda esa polémica primera, que fue una polémica con cruce de cartas, Góngora decidió intervenir. Por decir solamente, yo lo único que he hecho es intentar llevar la lengua española a la altura de la latina. Además no tengo nada que deberle a nadie. Bueno, Góngora como displicente en su mundo, tranquilo, porque el trabajo de Góngora era en el Cabildo Catedralicio. Claro. Lo que pasa es que de vez en cuando escribía poesía. Hay que dejar eso bien claro también. Entonces, esta idea de Góngora peleándose con todos surge del mito Góngora-Quevedo. Y hay que tener en cuenta, para aclarar ese mito, que Góngora nace en 1561 y Quevedo en 1580. O sea, que Quevedo podría ser el hijo de Góngora. Efectivamente. Precisamente era Quevedo a quien le interesaba ponerse en contra de Góngora para alcanzar cierta... El que usaba el marketing para vender la idea, cierta, ¿no? Fama. No creo yo que a Góngora le importara mucho lo que un joven Quevedo dijera, porque era un poeta ya consagrado. En su época, Góngora fue, no fue, obviamente fue ambas cosas, pero más reconocido como dramaturgo, más reconocido como poeta, o fue igual de reconocido en ambos casos. Indudablemente como poeta. La dramaturgia llega después del reconocimiento. Toda la poesía del siglo XVII, de la segunda mitad del siglo XVII, tanto en España como en América, está influida por Góngora. Eso es indudable, ¿no? Góngora hace un teatro impresionante, prodigioso, pero muy distinto al teatro de Lope de Vega, que es la fórmula triunfante. Entonces podemos afirmar que no. Góngora no triunfó como dramaturgo. Claro. Góngora escribió completa una obra, La Isabela o La firmeza de Isabela, y dejó incompletas otras como El doctor Carlino y Comedia Venatoria. Góngora es sobre todo un poeta. Y esa obra fue valorada pero por determinados lectores muy cultos, por ejemplo Gracián, quien afirmó de La firmeza de Isabela que Góngora había escrito solo una obra de teatro, pero que esa valía por 1000. Claro. ¿Por qué? Porque en esa obra de teatro podemos decir que se sintetiza toda la capacidad estilística de Góngora, pero también su capacidad narrativa, porque gran parte de la poesía de Góngora es, por ejemplo, en muchos romances, poesía narrativa, o incluso en Las Soledades.
Entonces, ¿Le podemos llamar una prosa sí. poética? ¿Podría ser lo que se llama ahora en algunos círculos prosa poética o no llega a eso? Para hablar de prosa poética hay que esperar sobre todo a ese gran momento de la literatura que es la segunda mitad del 19 en Francia, el nacimiento de la llamada poesía moderna. Estoy pensando en un autor como Baudelaire, ¿no? Sí. Con sus pequeños poemas en prosa, y ahí sí se puede hablar de Todavía en la época de Góngora y poemas eso en no se prosa. puede hablar de esas características, ¿no? No, que yo sepa no. No, No ya. sé si aparecerá algo de pronto, pero que yo sepa no. No. Es una poesía muy tipificada, que se ajusta a una serie de moldes estróficos, que vienen sobre todo de la tradición castellana medieval, pero también de la tradición italiana. Ah, bueno, ya hemos localizado un poco a Góngora para aquel que no lo conozca, Sí. y ahora queremos saber este congreso. Llega un congreso además de corte internacional, creo que viene bastante gente de bastantes países del mundo. ¿Por qué se hace este congreso? ¿Es necesario? ¿Es continuación de otros congresos anteriores? Un poco queríamos conocer también esta situación, ¿no? No sé qué tiempo tengo para esto, porque claro, la dificultad aquí Tiempo que decida, ¿eh? es contextualizar Claro. este congreso, ¿no? Entonces, para contextualizar, para que se sepa que las actividades de la Cátedra Góngora en Córdoba en este año no surgen de la nada, hay que remontarse nada más y nada menos que al año 1997. Porque en esta ciudad, con el apoyo de instituciones como el Ayuntamiento, la Diputación y la Universidad, fuera quien fuera el partido que gobernara, Sí, igual. pues se ha acometido creo que era un reto necesario para la cultura, que es reivindicar en la La propia figura de ciudad de Córdoba la figura de Góngora. Que los estudios sobre Góngora no tengan su foco en Estados Unidos, ni en Italia, ni en Francia, Totalmente. sino en España y concretamente en Córdoba. Entonces, en el año 97 se fundó el Foro Anual de Debate Góngora Hoy en la Diputación, y de ese foro se celebraron 10 sesiones, 10 ediciones anuales. Fruto de eso surgió una colección que todavía está activa, que es la colección de estudios gongorinos, cuyo primer número, fueron 11 números, apareció en el año 2002, creo recordar. Y el último, pues hace ya bastante tiempo, más del deseable. Eso. Sí, más del deseable. Entonces, todo eso, junto a un grupo de investigación de la Junta de Andalucía, que tengo la responsabilidad de dirigir, que es el grupo Góngora y el Gongorismo, hace que todo esté preparado en la ciudad para llegar a un gran congreso internacional. Ese congreso internacional no es este, es uno que hubo en 2011, aquí mismo, en el rectorado de la Universidad de Córdoba, con el título El universo de Góngora, orígenes, textos y representaciones, donde se ofrecía una visión panorámica de Góngora. También Góngora en América, como en este congreso, pero también Góngora en sus romances, en sus grandes poemas, en sus letrillas. Digamos, el en los recorrido más sonetos. completo de Góngora se hace Sí. en ese congreso, ¿no? Sí, por eso era el universo de Góngora, orígenes, textos y representaciones. Vinieron aquí pues los grandes expertos en Góngora en aquella época. Y fruto de ese congreso de 2011 salió un libro en 2014, que es un libro, bueno, que está en cualquiera de las bibliotecas de esta ciudad y que se puede consultar. Claro, el hecho fundamental de esta década que está terminando se produjo no aquí, sino en Madrid. Conseguimos llevar a Góngora a Madrid, cuando en la Biblioteca Nacional de España se inauguró una exposición enteramente dedicada Sí, a la Góngora, Góngora. porque había habido exposiciones sobre el siglo de oro, pero una exposición donde se podían ver los más importantes manuscritos de Góngora, las primeras ediciones, cuadros que ilustraban su poesía. Bueno, aquello fue Incluso me una imagino que acontecimiento. cuadros de él, me imagino que alguno estaría, ¿no? Presente. Bueno, estaba nada más y nada menos que el famoso retrato de Velázquez que hubo que traer de Boston. Fue una de las piezas que más dificultad, Más dificultad de traer, sí, claro. porque necesitaba un seguro de Estado para traerla desde el Museo de Boston hasta Madrid, ¿no? No pudo venir a Córdoba porque esa misma exposición de la Biblioteca Nacional vino luego a Córdoba, pero el cuadro no, el cuadro de no. Velázquez no. Ya lo llegó. No pudo llegar a la Sala Vincosa. Como digo, Biblioteca Nacional, mayo de 2012, otro gran momento para Góngora. Góngora y Córdoba, por tanto, llega a Madrid, llega a la Biblioteca Nacional, una de nuestras principales instituciones culturales. Claro, entonces en ese momento habría sido el momento ideal para darle el empujón definitivo al reclamado tantas veces Centro Internacional de Estudios Gongorinos. Esta es una historia donde se mezcla la política con la economía, que prefiero no tocar de momento. Sí, pero mejor no, porque está haciendo un congreso. Esto no salió finalmente, aunque se publicaron los estatutos en el Boja y todo, pero no salió. Pero bueno, tuvimos la fortuna
de que Ayuntamiento, Diputación y Universidad, que ya se habían puesto de acuerdo para el Congreso 2011, fundaran en 2014, a mediados de 2014, la Cátedra Luis de Góngora de la Universidad de Córdoba. Porque en esta universidad hay muchas cátedras, Sí. de tauromaquia, de todo. Bueno, hay muchas. Hay varias. No había, hay varias. Pero no estaba Góngora. no había una cátedra de Góngora. Entonces, pues tenemos la fortuna de que desde el año 2014 esa cátedra existe. ¿Vale? Y llegamos a 2019. Son 5 años de existencia de la cátedra, trabajo, en ¿no? los cuales hemos hecho muchas cosas, creo. Sobre todo las vertientes de la cátedra para mí eran 3: educativa, divulgativa e investigadora. Hemos desarrollado principalmente en los años primeros, en 2014, 2015, etcétera, la labor educativa y divulgativa, porque creemos que Góngora merece ser rescatado de los eruditos y ser difundido entre la gente que habla su idioma. Claro. Entre los que leemos español, hablamos español, que es el idioma en el que escribió Góngora. Góngora es de sus lectores, no tiene por qué ser de unos mandarines académicos que están ahí en sus espacios cerrados, ¿no? Góngora libros detrás, es ¿no? un patrimonio Exactamente. para todos. Y eso fue lo que hicimos los primeros años. Trajimos aquí un montón de poetas actuales, ¿no?, que nos explicaban cómo leían ellos a Góngora. Fue el ciclo Góngora Vivo, cómo leen a Góngora los creadores de hoy. También llevamos a Góngora a las tertulias, hicimos una tertulia, la tertulia del Dragón, en la Casa Góngora, y no solo eso, sino que sacamos esas tertulias a los pueblos de la provincia. Era el viaje del Dragón. Íbamos a club de lectura de las bibliotecas, a institutos, para que jóvenes de 15, 16 años supieran quién es Góngora, y bueno, yo mismo me encargaba de comentar Dale un poema elegido del poeta. Podía ser un romance, unas letrillas, un soneto o un fragmento de la Sí, lo que soledad. hiciera falta en ese momento. Fueron muchas actividades, también homenajes diversos a autores que habían sido seguidores de Góngora, como Luis Cernuda, por ejemplo. Se hizo un homenaje a Luis Cernuda. Bueno, actividades que, bueno, podemos decir que se coronan con este congreso. ¿Por qué? Porque este congreso despliega más bien esa última vertiente, que es la investigación. El 22. Yo sé que el congreso es un congreso de expertos, donde aparecen autores que el gran público no conoce, lo sé, pero también hay que atender a la alta divulgación y a la investigación. De hecho, después de este congreso, pues todas las aportaciones en forma de ponencia se recogerán en un libro que quedará como una aportación de Córdoba, claro, a los estudios sobre Góngora. Hablamos de hace 22 años. Hace 22 años uno iba a una librería y veía un libro sobre Góngora, un estudio o una edición, y en la bibliografía casi nunca aparecía, en la lista de libros, nunca aparecía que los libros fueran editados en Córdoba. Hoy eso no pasa, porque llevamos 28 años reivindicando a Góngora de esta ciudad. Claro. Hoy uno va y compra cualquier edición o cualquier libro escrito sobre Góngora, y en la bibliografía aparece constantemente Córdoba, 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 Córdoba. Córdoba, cátedra de estudio, lo que sea, ¿no? Sí, porque lleváis eso, Foro anual de debate de la Diputación, Córdoba, siempre Córdoba Universidad. Entonces, esto es importante, ¿no? Y de hecho, este congreso pretende ser una aportación nueva, eso es importante. Aquí yo no he invitado a ponentes, a conferenciantes para que suelten cosas que ya tienen publicadas, sino que les pido expresamente que las ponencias son novedosas, aportaciones novedosas, de nuevo cuño, para que haya un avance en la investigación. ¿Y de qué países sobre Góngora, o precisamente sobre, y además muy concreto, sobre la influencia de Góngora en América. ¿De qué países vienen? ¿De qué países vienen bueno, a acompañar? Los ponentes, que son los conferenciantes que yo seleccioné e invité, vienen de España, y sobre todo de una universidad que es puntera en los estudios de latinoamericana, de literatura latinoamericana, que es la Universidad de Alicante. También vienen de la Universidad de Madrid, otra universidad importante en estos estudios, la Universidad de Sevilla, la tenemos aquí cerca también con destacada representante de la literatura, o de la estudiosa de la literatura hispanoamericana, y de otras universidades españolas, y de otros países como Estados Unidos y México, donde Góngora fue decisivo, sobre todo por la influencia en una figura, mujer del siglo XVII, que fue Sor Juana Inés de la Cruz. De esos países vienen los conferenciantes. Luego, en el Congreso, nosotros abrimos el campo a que los jóvenes investigadores presentaran comunicaciones, que son como conferencias más breves de 20 minutos. Y de las propuestas de ellos han surgido 2 sesiones de comunicaciones, 4 y 4, o sea, 8 comunicaciones en total. Y en este caso
vienen jóvenes investigadores de Alemania, de Brasil, de Perú y, por supuesto, de España. Creo que podemos sentirnos satisfechos porque, claro, que alguien venga desde tan lejos para hablar de Góngora en Córdoba, y además no por invitación, sino por una propuesta abierta, y ellos se han apuntado. Claro. ¿Cuántos asistentes esperáis a este congreso? Bueno, hay un número... Primero, debo decir una cosa, porque supongo que esto se va a difundir ampliamente, entonces, esto es un congreso gratuito y completamente abierto. ¿Cualquiera puede venir a asistir? Claro, cualquiera puede venir aquí al Salón de Actos del Rectorado y asistir. Lo que quiero decir es que, aunque en el programa aparece de lunes a viernes a mediodía, que es una paliza, nadie está obligado a asistir todas las mañanas y todas las tardes. Si a mí, por ejemplo, me interesa ir a una conferencia sobre César Vallejo y Góngora, o Góngora y Borges, yo voy ese día a esa conferencia y no tengo que firmar en ningún sitio ni solicitar ninguna inscripción. O sea, congreso abierto completamente y gratuito. ¿Dónde se desarrolla? En el Salón de Actos del Rectorado de la Universidad de Córdoba. ¿Qué pasa? Que quien desee, por ejemplo, muchos estudiantes de filología o doctorado, que deseen un certificado oficial, se inscriben gratuitamente. El formulario en línea está en nuestra página web, uco.es Cátedra Góngora. Ahí se inscribe directamente y entonces, si asisten con regularidad a todas las sesiones, tienen derecho a un certificado oficial que demuestre su asistencia y aprovechamiento de este congreso. Esa es la idea. Ajá. Y este ya un poco por finalizar. Esto va a ser el inicio porque de... me habías preguntado cuánto se prevé. Sí, ¿cuánto? Yo no sé porque todavía queda una semana, pero tenemos un buen número para lo que sería una actividad de estas características. Que no tenemos 40 que no es una fiesta, sí, que no es un baile ni nada. Es una cosa de por eso, deporte, ¿no? Que tengamos 40 matriculados a una semana del comienzo del congreso, muy bien. Creo que está bien. Joaquín, ¿y esto es el punto de inicio de muchas más actividades previstas para un año, 2 años, 3 años, o va a ser ahora un descansito, vamos a ir preparando cosas y ya veremos dentro de unos años? Ay, es complicado, ¿no? Los soldados no descansan. Nunca, ¿verdad? Entonces, más que el inicio, es la coronación de muchas actividades. Claro. Solo les recomiendo a los lectores de este medio, de Blanco sobre Negro, que vayan al canal nuestro de YouTube, porque ahí van a ver recogidas muchas actividades del año 2014. Nosotros empezamos con una conferencia o una entrevista a Pablo García Baena. Así se inauguró la Cátedra Góngora en octubre de 2014. Su momento, Entonces, más que un inicio, es una coronación. Eso no significa que nos vayamos a detener aquí. Ya, de hecho, acabo de anunciar que uno de los proyectos para el año próximo será convertir estas ponencias en un libro. Colocado no en solo una editorial las grandes ponencias que van a ser un libro, sino esas pequeñas ponencias también. Las pequeñas ponencias, las llamadas comunicaciones, tienen que pasar lo que se llama el dictamen del comité científico. Hay un comité científico internacional donde hay una profesora de México, un profesor de Estados Unidos y 2 profesores, incluido yo, de aquí de España. Y cuando esas ponencias se presenten en versión, las comunicaciones en versión escrita, pues decidiremos cuáles son publicables y cuáles cuál tiene el nivel de publicarse. Claro. Esto no, aquí no se trata de que publique a cualquiera. No. Primero han tenido que pasar el filtro para poder leer, presentarlas públicamente. Después oírlos ahí y después leerlas por escrito para ver cómo están desarrolladas. Serán integradas en el libro las que cumplan con esos criterios de excelencia, ¿no?, académica. ¿Qué podemos esperar más de Góngora para el futuro? Pues que sea leído, que no deje de ser leído. De hecho, no ha dejado de ser leído. Cuando aquí vienen los poetas a Córdoba a distintos festivales poéticos y otras actividades, de todas las edades y de todas las procedencias, constantemente, cuando les preguntan poetas de referencia, muchos de ellos, como no, citan a Góngora. Yo hay un problema, Joaquín, que yo leí en COU, leí a Góngora, y hoy no se lee a Góngora. Eso afecta mucho, ¿no? Y hablo a Góngora como hablo de todos los clásicos, ya ahí te lo amplío mucho más. Eso afecta mucho. Esto nos lleva a la universidad, a la cuestión educativa, cómo se enseña la literatura en enseñanzas medias y bachillerato. Exactamente. Esa es una cuestión que ya sería mi ámbito, ¿no? Aunque yo tengo mis propias ideas sobre esto, ¿no? Lo que pasa es que, claro, también la lectura, decía Michel de Montaigne, es el autor de los ensayos, es un acto de libertad. Totalmente. Entonces, en el momento que convertimos un acto de libertad tan placentero, tan vicioso, podríamos decir, como es la lectura, en una obligación, estamos haciendo las cosas mal. Entonces, hay que saber qué tipo de libros leer en cada momento, en cada edad,
Tú no puedes ponerle a un pequeño de 12 años no a leer a Góngora, sino a leer, yo qué sé, pues, El Quijote. el Quijote, por supuesto, pero estaba pensando en ejemplos de literatura universal, de literatura clásica, que, bueno, hay que saber seleccionar, ¿no? Para que Los libros se adaptados despierte, a la fecha y no de la- obligar, para que se despierte un gusto por la lectura. Y creo que tiene que buscarse las lecturas idóneas, ¿no? Pero sí es bueno que lean, ¿no? ¿Verdad? No es un problema. Muy bueno que lean, Quiero ¿no? dejar claro que este no es un problema de los docentes. No, Los docentes eso está claro, son bueno. unos Mandados, héroes, ahí son son héroes, claro. como todos los que se dedican a la sanidad pública. Eso a la me consta. docencia. Son héroes de nuestra sociedad, no nos podemos olvidar No, de no, eso. no, eso es Los así. héroes no son los que ganan millones y millones de euros. El que da clase todos los días, el que está Esos médico, son el héroes, otro. Eso esos es son verdad. héroes. Eso es Entonces, claro, lo que pasa es que se cumplen muchas veces podemos decir, unas directrices que no sabemos muy bien de dónde vienen. Bueno, ya sabemos cómo funcionan aquí las leyes Sí, educativas. exactamente. Y si Creo que es una dejáramos pena que- hablar más a los docentes, Sí, que la nuestros cosa iría de alumnos no otra lean manera. más y no lean más nuestros clásicos, Sí. quizás sea una gran pena, porque yo creo que aprendíamos Claro. mucho de aquellos clásicos Claro. cuando leíamos y además También había, y las hay hoy también, ediciones adaptadas, pero no sé, yo creo que ahí hay un problema que tiene que ver con las normativas Sí, educativas. sin lugar a dudas. Sí. Pues nada, Joaquín, muchísimas gracias por esta breve charla que hemos mantenido. Muy breve. Que hemos disfrutado de conocer y que la gente conozca. Lo importante es que la gente va a conocer a Góngora, tanto por lo que has comentado, por aquellos que quieran venir. Sí. Porque bueno, los que vienen aquí ya conocen mucho a Góngora, son especialistas, pero muchas veces los lectores oyen hablar de y no saben quién era él. Claro. Y hay que hacer importancia de que fue un gran referente. Muchísimas gracias, Joaquín, por atender Gracias a hablar vosotros, sobre él. gracias al medio que representa. Muchas gracias.